Desde hace muchos años, esto es global, esto es mundial, desde hace más de 10 años se viene viendo con mucha preocupación el descenso de las coberturas de vacunación y particularmente en la región de las Américas, y nuestro país no queda ajeno a eso. Viene sucediendo esto, que verdaderamente tiene un gran impacto a partir del año pandémico, donde el aislamiento, digamos, todo este cambio en la accesibilidad a los servicios de salud de la población, la retracción de la población, el cierre o la sectorización o la refuncionalización de los equipos y de los servicios para dar respuesta a la pandemia, hizo que de alguna manera, y además todo lo que conlleva la aparición de las vacunas COVID en ese escenario, aceleran un poco esta drástica caída de las coberturas de vacunación, que verdaderamente hoy son muy preocupantes, porque enterarnos en el informe 2024 que tenemos 50% de nuestros niños no vacunados al ingreso escolar, eso es un montón. Es muchísimo. Sí. Es muchísimo cuando antes claramente no sucedía, ¿no? No sucedía. Eran otros tiempos, eran otras estrategias, era otra articulación de los diferentes ministerios y áreas gubernamentales, y esto lo hemos ido perdiendo. Entre el 2015 y el 2019, el informe de la Asociación de Pediatría, 90% era la vacunación. Sí. O sea, la mitad. Estamos exactamente a la mitad, sí. Y eso es un verdadero problema, porque es muy difícil hoy poder alcanzar las coberturas que tenemos o que necesitamos en este contexto de tanta incertidumbre y de tanta infodemia, con tanta información basura. Y por otra parte, con el alto riesgo de reintroducción de enfermedades que en nuestro país estaban eliminadas, como son la polio y el sarampión. Claro. Sarampión, a partir del 2000 no tuvimos más circulación endémica, es decir, todos los casos que se reportaron tuvieron que ver con alguna razón vinculada a viajeros, ¿sí? O extranjeros que venían a visitarnos, o argentinos que habían salido del país y regresaban con la enfermedad. Y lo que tiene que ver con polio, que es mucho más anterior, el último caso de polio en nuestro país fue, creo que en 1989, y a partir de 1900, creo que es 98, 92 o 98, no recuerdo bien ahora, es la declaración de la eliminación de la polio en nuestro país. Eso da cuenta de que hay unas cuantas generaciones, y yo me incluyo, con mis 57, yo era chica cuando esto sucedió, no vimos personas con polio. Entonces las generaciones más jóvenes no tienen idea de lo que significa tener una persona secuelada de polio porque no se vacunó o porque adquirió la enfermedad, teniendo algo tan bueno, bonito y barato como es la vacuna en un calendario nacional. Gratis. Donde la vacuna, exactamente, es gratuita. Hablabas recién de las nuevas generaciones, digo. Lo primero que se me viene a la cabeza fueron, bueno, esos médicos nuevos, digamos, ¿no? Que van estudiando, se van formando en algo que prácticamente estaba descartado, no existía, y ahora te encontrás con un cuadro que no sé cómo es la metodología de estudio, pero digo, no lo ves porque sí, no conoces. ¿No conoces? Los nuevos y los viejos, porque los viejos también nos olvidamos de cómo era el sarampión. Sí, digamos, claro. El que vio sarampión no se lo olvida más, pero el que no tuvo oportunidad de verlo, más allá de que fuera de esa época, hoy es difícil. Y porque además se complejiza el diagnóstico en aquel que pudo haber tenido antecedentes de una vacuna y entonces ahí, digamos, aparecen además otras enfermedades como diagnósticos diferenciales, que hace como más complejo esto. Y los más jóvenes, claramente, porque hasta no la vieron en su currícula, claro, salvo como un diagnóstico diferencial o en un párrafo muy pequeñito en una historia que hoy ya tal vez uno no la toma en relevancia porque hay una vacuna que evita esto. Y aquí lo importante es saber que el gran problema de reintroducción hace que volvamos a tener no solamente niños enfermos o personas que no están vacunadas enfermas de esto, sino con altas chances de complicaciones graves, que fueron las cuestiones que motivaron
la elaboración de las vacunas y la incorporación de estas vacunas, que son muy viejas en la historia de la vacunación, a los calendarios de los países. Una región de las Américas que tenía el rótulo de región libre de circulación endémica de virus de sarampión, haber perdido el estatus. Hace pocas semanas anunció la OPS que América había perdido el estatus de región libre de circulación del virus de sarampión en las Américas. Nos pone en una seria situación, más allá de que Argentina siga manteniendo ese estatus de libre como país, pero no alcanza, digamos, porque este trabajo es un trabajo de todos los países de la región. Y lo mismo nos está sucediendo con la vacuna de polio. Entonces, ahí hay mucho por trabajar y ustedes verdaderamente, los escuchaba recién cuando empezaba el programa, ustedes están acá como diciendo, tocando temas banales mientras uno trabaja. Verdaderamente el trabajo que hacen ustedes en comunicación, tal vez no lo dimensionan, pero es fundamentalísimo porque llegan a aquellas personas a las que nosotros no llegamos en nuestro espacio de trabajo o en el horario del espacio de trabajo. Y entonces ustedes son socios estratégicos en esto de llegar a la gente con la información fehaciente, clara, concisa, contundente de lo que significa la protección con vacunas. Tere, hablabas recién de la baja en la vacunación de niños, me imagino, lo que debe ser adultos. Digo, porque uno está siempre atento a los más chicos y es como pasa, tomamos como ejemplo a Javi, que su calendario no está actualizado. No, pero digo, mi calendario se quemó creo que a los 40 años. Bastante. El punto es que son los niños, que son por otra parte los más vulnerables, los que tal vez tengan un calendario más complejo, siempre que uno considere que el adulto ya cumplió con las vacunas siendo niño. Claro. Si no, estamos como en la misma condición. Y sí es cierto que son diferentes vacunas a lo largo de la vida. Nuestro país tiene un calendario que es de avanzada verdaderamente, con 20 vacunas. La última incorporación es la de virus sincicial respiratorio en la persona gestante, en las embarazadas, en el último trimestre, en determinadas semanas, para proteger ese niño que va a nacer, digamos, del virus sincicial respiratorio, de la famosa bronquiolitis. Y verdaderamente hemos visto que en este último año el impacto ha sido bien significativo en disminución, no solo de la internación de niños pequeños que no pueden acceder a la protección, sino además en mortalidad. Se mueren menos niños consecuencia de esto cuando una madre está vacunada. Y eso mismo sucede con la triple bacteriana celular. Fíjense que estamos cursando el brote de coqueluche ahora. Y esto significa tenemos 7 niños fallecidos y 2, porque no recibieron la vacunación en las embarazadas durante el tiempo que la debían recibir. Entonces esos niños que no pueden recibir la vacuna hasta los 2 meses de edad, tampoco pudieron estar protegidos a través de la inmunización pasiva, digamos, de los anticuerpos que transfiere la madre durante el embarazo. De manera que en todas las etapas de la vida tenemos vacunas para cada uno de nosotros, personas sanas, personas con una enfermedad oncológica, personas con una enfermedad que deprime el sistema inmunológico, personas asmáticas, diabéticas, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene vacunas indicadas o recomendadas. Y para eso tenemos, particularmente en nuestra ciudad, lugares a los que podemos acceder fácilmente, inclusive los días sábados, porque por ahí la excusa puede ser, bueno, no estoy convencido o no tengo tiempo, que esa es la clásica. Bueno, los días sábados el modular está a disposición y vacunando a toda la población que lo requiera. Este mismo pantallazo que estamos hablando, de esta misma actualidad que estamos hablando en el país, ¿pasa lo mismo en Chubut? Un poco menos, tal vez. Bien. Tal vez la ventaja de los números son un poquito mejor, pero no están, digamos, no nos escapamos de la realidad que nos toca como país. Las coberturas tal vez son mejores en niños más pequeños, no son las deseadas, no tenemos más del 90, o llegamos ahí justito, y estamos hablando de que necesitamos el 95 ideal,
95% ideal de la población objetivo vacunada, y sí tenemos muy similares los números en ingreso escolar. Y por supuesto que en los de 11 años, que son como los tres indicadores o los 3 grupos etarios que nos interesan en las personas, digamos, en lo que es la infancia, ¿no? Porque después las otras edades se van como recuperando, se van haciendo como los catch-up, se dice, en la oportunidad de vacunación, digamos, siguiente. Pero si esa oportunidad de vacunación siguiente tampoco ocurre, nos perdimos todas las vacunas anteriores. Entonces, año y medio, ingreso escolar y 11 años son los 3 momentos en los que nosotros, antes de entrar en la adolescencia, tenemos para trabajar en una cobertura adecuada en estos niños que nos competen como responsabilidad. Bien. ¿Qué tal, Teresa? Yo como ex docente, digamos, como docente jubilada, durante algunas épocas en la escuela se veía que los de la salita cercana venían a vacunar a la escuela. Es más, nosotros les facilitábamos el listado a veces de quiénes estaban vacunados, quiénes no. ¿No crees que habría que volver un poco a eso, hacer una alianza con la educación? Porque, digamos, la escuela todavía es el único lugar al que los chicos asisten en mayor cantidad, ¿no? Y por ahí ese sería una estrategia para tener, digamos, cierto contenido de niños ahí al que poder rastrear, chequear, ver sus libretas sanitarias y demás, ¿no? Totalmente, y de hecho es un requisito para ingresar a la escuela. Uh-huh. Sigue siendo, nunca Sí. nunca dejó de serlo. Nunca dejó de serlo, Tal vez pero, se fueron modificando algunas estrategias y se fueron perdiendo algunas herramientas, algunos acuerdos que verdaderamente junto con otros socios estratégicos habría que repensar y volver a poner, digamos, en la mesa en la agenda de trabajo. Exacto. Verdaderamente, digamos, desde hace muchos años nuestro país viene trabajando en lo que se llama los servicios de salud, con la atención de las personas centrada en eso, la atención centrada en las personas. Y claramente nos debemos como sistema repensarnos en los horarios. Claro. Yo sigo teniendo mi horario de trabajo estipulado entre las 8 y las 14 horas. Entonces, si todos trabajamos en ese mismo horario y tenemos más acotados los horarios de contraturno que le llamamos, o sea, los horarios de la tarde y los vespertinos, tal vez necesitamos flexibilizar alguna organización y alguna, digamos, estructura orgánica, digamos, de los hospitales, de la organización de los sistemas de primer nivel de atención, para poder llegar a la gente. Entonces, hay como mucho en el teórico, esto sucede, digamos, es un problema, digamos, global o regional, donde nosotros nos debemos el repensar los sistemas de salud a los tiempos que corren, y poder además refuncionalizar herramientas tecnológicas que tenemos disponibles y que tal vez no las incorporamos, capacitación de personal de salud, digamos, hay como mucho trabajo que por supuesto lleva su tiempo, porque cuando la desventaja que hoy tiene el sistema de salud es que mientras el sistema de salud, de educación, pasan en la mayoría de los ámbitos, digamos, son tan grandes y es tanta la modificación en la implementación, porque la teoría uno la puede tener muy clara, tenemos que hacer esto, pero el problema es cómo, cuándo, con quién. Claro, llevarlo a terreno implica un desfasaje de tiempo, de la urgencia del tema, que, bueno, es un tema que yo siempre trato acá en la columna que me han brindado sobre salud mental, ¿no? Exacto. Los tiempos urgen de una manera que no son los que las instituciones pueden responder. Exactamente. Entonces, operativizar todo lo que uno cranea, la estrategia, eso lleva un tiempo y un esfuerzo y el involucramiento de muchas áreas, digamos, gubernamentales y no gubernamentales, es decir, el Estado y la comunidad. Exacto. Presentes en todo eso, que hoy no estaría sucediendo. Esa es una de las razones. Y después la comunicación y la información que tienen las personas y el libre derecho de decidir esto lo hago o lo dejo de hacer, cuando en realidad tenemos una ley que es de orden público, es decir, una ley nacional que la debemos cumplir todos, independientemente de quienes seamos, como ciudadanos o como gestores o como tomadores de decisiones, y que por ahí no se está cumpliendo. Tere, perdón, Sí. ¿cómo en esta época de tanta tecnología, tantas redes y demás cuestiones,
cuánta desinformación, por un lado, mensajes que llegan de lugares dudosos o poco profesionales, que hacen, dudar de esto, porque una cosa es en 2020, en plena pandemia, donde nadie sabía qué iba a pasar, si se acababa el mundo, nos íbamos a morir todos o qué pasaba. Entonces, hasta ahí te creo que tengas una mínima cuestión de duda de que nos vacunamos, no nos vacunamos, es mejor, es peor, tiene consecuencias, no tiene consecuencias. Hasta ahí, capaz que puedo llegar a entender la postura de no me quiero vacunar porque no tengo idea de lo que me están poniendo. Ponele. Ahora, con el resto de la vacuna. O sea, llegar a esta altura, 2025, descreyendo con esta realidad actual, ¿no? El mensaje que dice que las vacunas te imantan no sé qué cosa, que las vacunas son esto, que las vacunas son lo otro. Digo, ese mensaje que le llega a la gente por el telefonito que todos escroleamos y vamos para arriba, vamos para abajo, o redes y demás cuestiones, creo que es una pata fundamental para llegar a un momento como este, ¿o no? Dijo algo claro la doctora y me quedó grabado acá, la infordemia. Exacto. ¿No? Claro. La pandemia de la desinformación, en realidad. Todo eso es Exactamente. desinformación. Exactamente. La pandemia de 2020 trajo consigo y aceleró, digamos, una situación que era esto, ¿no? Cómo nos comunicamos y cómo fue tecnologizándose todo. Y cómo dejamos de seleccionar y cómo no aprendimos a seleccionar las fuentes de información con las que nosotros nos tenemos que manejar. Claramente 2020 dejó millones de muertos en el mundo y en 2021 con la implementación de la vacunación esa historia cambió y eso está disponible y nosotros como país llegamos a estar en lo que se llama el estudio de exceso de mortalidad 11 o 12 en el ranking de 100 y pico. Eso significa que las cosas no se hicieron tan mal y que independientemente de las medidas que se tomaron, que puede ser otra discusión que no la vamos a tocar hoy, si quieren en otro momento lo hacemos, las vacunas verdaderamente vimos en el terreno, vimos en los hospitales cómo dejaban de internarse las personas que se estaban vacunando y cómo seguían internándose en terapia intensiva o en el piso con neumonías graves aquellas que aún no se habían vacunado. Con o sin esquema completo, con o sin, digamos, a lo largo del tiempo, uno ya con una dosis de vacuna empezaba a ver cuál era el efecto, digamos, de la vacunación con la pandemia. Y sin irnos, digamos, y sin quedarnos en esto del SARS-CoV-2 y la pandemia del 2020, yo los invito a recordar lo que fue la pandemia de influenza H1N1. Fue algo, digamos, era un virus conocido, pero vivimos una situación, digamos, similar, donde tuvimos vacuna nueva con un virus nuevo, digamos, con virus modificado de influenza, y pasó algo similar, fue distinto, ¿sí? Ya conocíamos influenza, que mutó, cambió, y una vacuna que ya venía, digamos, utilizándose, y acá lo que se hizo fue tomar las plataformas que ya estaban existentes para otras vacunas, y una vez que dijeron estamos en pandemia, alguien se puso a trabajar con ese virus que identificaron con las plataformas que ya existían. Entonces, las vacunas fueron relativamente nuevas, porque no se empezaron de cero como se empezaron, por ejemplo, las vacunas que tenemos incluidas en calendario, la mayoría de ellas, donde sí se empezó a trabajar, digamos, con un tiempo más largo y más extendido que lo que sucedió en la pandemia. Pero aquí nos apuraban los tiempos, digamos, porque la gente se moría. Verdaderamente lo que sucedió es eso. Entonces, empezar a pensar o empezar a tratar de desdibujar lo que significa el impacto de una vacunación en la población, en una amenaza como era la de la pandemia, y trasladarlo a las vacunas de calendario, que desde la década del 70, cuando empieza a implementarse el primer programa de inmunizaciones en la región de las Américas, fíjense, del 70 al 2000, ¿cuánto tiempo pasó? Y fuimos cada vez incluyendo cada vez más vacunas en el calendario, protegiendo la vida de las personas y con datos y con información contundente, porque además lo que hay que decir es que todo esto lleva un análisis continuo, que es lo que se llama vigilancia de las vacunas, y que está todo disponible. Lo que pasa es que hay que saber a dónde ir a buscarlas. Exactamente. Y eso es
páginas oficiales, páginas gubernamentales, páginas que con seriedad pueden transmitir informes periódicos de lo que viene sucediendo con las vacunas en cada una de las enfermedades. Bueno, yo tengo bastante buena memoria de mi infancia, puntualmente algunas cuestiones no, yo no sé si a mis viejos en aquel entonces le mandaban el comunicadito en el cuaderno y decían mañana vamos a vacunar al nene, pero yo recuerdo en mi etapa de primaria, no sé si cuando ingresé a primer grado, si fue en segundo, si me tocó en séptimo antes de irme, pero lo recuerdo perfectamente, a mí me vacunaban en la escuela. a mí también. Sí, es cierto. A mí también. En mi escuela había hasta una salita que era el dispensario, Claro. lo llamaban, que había una No recuerdo enfermera qué y- cantidad de vacunas, la verdad no recuerdo, pero sí tengo patente que a mí en la escuela me vacunaban y mis viejos felices de la vida. Yo vivía a 2 cuadras del hospital, acá en Madrid, pero no me llevaban al hospital, a mí me vacunaban Por en la eso yo le escuela. pregunté esto a la doctora, que como docente lo viví, después como directivo también, pero se empezó a distorsionar esta cuestión después de la pandemia. Primero eran familias que no querían que el hijo usara el barbijo, diferentes cuestiones por esto de la desinformación o dónde buscar las fuentes, ¿no? Y lo de la vacunación también, desde los docentes uno tiene, digamos, cierto límite o cierta presión de poder hacer, bueno, o sea, uno no puede no inscribir a un niño en primer grado porque no tenga la vacuna. Si se llaman los servicios o a la salita para hacer un seguimiento de la familia, ¿por qué no tiene la vacuna, no? Pero esto que vos decías recién, de la evidencia de cómo la vacuna nos salvó la vida, nosotros lo vivimos hasta con una docente que no quiso vacunarse y lamentablemente falleció en el 2021. Estaba pensando también que por ejemplo, sigue vigente la asignación universal por hijo, cuyo uno de los requisitos es no solamente la escolarización del niño o niña, Ujú. sino también los controles de salud. O sea, por todos lados te llega el mensaje de lo que se debe hacer. Sí, Algo pasó, algo se quebró en el medio que hace que hoy estemos hablando de un posible o de estos casos de sarampión que son traídos desde el exterior, pero que no dejan de estar también en el país y demás cuestiones. Digo, hubo un punto de inflexión que no sabemos bien, quizás los profesionales sí lo saben cuál es, en donde llegamos a esta cuestión y creo que estamos a tiempo de frenarlo para que no sea mucho peor, ¿no? Necesitamos frenarlo, necesitamos que cada uno de nosotros en el rol que ocupa sea capaz de poder aportar la información fehaciente de que las vacunas, cuando nosotros decimos las vacunas salvan vidas, no es una frase hecha. No. Verdaderamente detrás de esa frase hay todo un estudio y todo un montón de gente de todo el mundo que trabaja en esto, en investigar, en poder analizar, en poder llevar, miren, toda la información que se necesita para saber qué necesitamos, digamos, conocer o si verdaderamente necesitamos seguir aplicando esta vacuna o ya la podemos dejar de aplicar. En la historia de las vacunas, la única vacuna que dejó de aplicarse es la de la viruela. Es la única enfermedad que logró erradicarse en la década del 70 del mundo. Lo demás, veníamos bastante bien con polio, que daba la eliminación en algunos lugares de Europa, Asia y India, y hoy estamos como en foja cero. Uh-huh. Y con sarampión nos está pasando algo parecido. Entonces, es información que nosotros tenemos que poder capitalizar y poder transmitir a la gente, porque de verdad hay mucho trabajo de mucha gente que todos los días se ocupa de saber qué es lo que está pasando con las coberturas, pero además qué es lo que va pasando con las vacunas. Nosotros no decimos que las vacunas son inocuas. Las vacunas son, si querés, medicamentos, está dentro de la familia de los medicamentos, por lo cual no están exentos de efectos adversos. Uh-huh. Eso no lo negamos. Ahora, lo que sí decimos es que si el efecto es 1 en 1.000.000, si yo no vacuné a mi hijo, le quité 999.999 posibilidades de ser un chico sano. Y si le tocó ser el 1 en ese 1.000.000 que hizo el efecto adverso, y la verdad que el beneficio de vacunarse creo que es indiscutible. Exactamente. Ese es el mensaje final, ¿no?
Gracias, Tere. La dejamos que tiene que ir a hacer consultorio. Tiene que trabajar. Tiene que Ya, trabajar. ya tuvo recreo acá con nosotros. Le invitamos en Sí, la próxima. sí, hay que seguir. Hay un montón, hay que de seguir, cosas hay que para- seguir con estas para- cosas. Perdón, doctora, muy de ignorante. ¿Sigue siendo obligatorio vacunarse? Por supuesto. Ajá, Hay muy bien. una ley que dice que las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación son obligatorias, pero además es una obligación moral y es Claro. solidario, ¿sí? Si yo me vacuno, los estoy protegiendo a ustedes también. Claro, Exacto. claro. Bueno, eso hacía referencia a partir del porcentaje tan escaso, ¿no? Exactamente. O sea, para algunos la obligación existe y para otros no. Exactamente. Muchas gracias, Tere. A ustedes. Un placer. Nos vamos a un temita.